La radiación es la clave de todo. Parte uno. Todo en la obra de la creación es una manifestación de la luz viva irradiada desde el amor creador del Dios Santo. Formas y figuras emergen individualmente del resplandor de la luz que en su forma primordial penetra más allá para formar los niveles de la obra de la creación. La luz irradia, es portadora de todas las formas y acciones de vida pura, porque estas formas y acciones están contenidas en la radiación de Dios que todo lo abarca desde el principio y gradualmente se les da espacio para ejercer su expresión. Las formas más fuertes y evidentes se encuentran en la parte superior de la obra de la creación. Esto se debe a que en ellos hay una radiación primordial del tipo espiritual que, gracias a su proximidad con lo divino, se mantiene en la más pura transparencia. Podemos decir que el grial mismo, que está rodeado por los lugares o edificios más sagrados ahí, y todos los sirvientes que moran en estos lugares están formados por el resplandor de la luz, que sólo la parte espiritual primordial más pura de esta obra de la creación, situada permanentemente en la proximidad de Dios, puede contener. El influjo de radiación divina directa en los pasillos del Grial trae, en la repetición del evento sagrado de la efusión de fuerza, el resplandor eternamente juvenil y la transparencia de la perfección de todas las formas de vida en el nivel primordial. Por el hecho de que la radiación de la divinidad inmediata penetra repetidamente a través de los lugares ahí, lo que da fuerza animadora que se vierte a través del grial en el espacio de la obra de la creación. Todos los sirvientes de las salas del grial llevan dentro de sí mismos la manifestación de esta más pura radiación, así como la mayor fuerza e expresión de su género y misión. El cumplimiento de las palabras hágase la luz proporcionó las formas más puras de vida a todos los seres espirituales precisamente y sólo en la vecindad del punto de partida primordial en el Grial. Así el Grial, junto con Parsifal, como guardián del Grial en la creación, nacido de Dios Padre, es en santidad la forma más alta y radiante de la propia vida que se encuentra en la obra de la creación. El Grial es ese lugar de influjo constante de fuerza que es emanación de la voluntad divina del Espíritu Santo que se eleva más allá de los límites del reino divino mismo. Desde el lugar para siempre personalmente distante del espíritu humano en el Grial, fluye una radiación en espiral descendente que se enfría aún más en mil cambios de formas y, por lo tanto, al mismo tiempo de la oportunidad de elevarse a una nueva vida a los gémenes espirituales que, llevados por la corriente, pueden despertar en los niveles distantes de la obra de la creación. El mando ondeante de Dios lleno de vida, mencionado de vez en cuando por algunos videntes, en ese mismo resplandor vivo, que se permitió que se convirtiera en el espacio formado de la obra de la creación, mantenida permanentemente a través de la fuerza renovadora del resplandor de Dios que llena el grial. El grial queda así consagrado a la eternidad de su duración y con él toda la vida que vibra en la obra de la creación en pura unión con el divino resplandor.
La vida en la obra de la creación se ordena en infinitas multitudes de seres que, en la autoconciencia, miran hacia el Grial y agradecen al Creador con agradecido gozo la posibilidad de su ser. Todos los niveles, de arriba a abajo, son siempre más débiles y también, en cierto sentido, más empobrecidos en presencia del pleno resplandor de la salida divinamente esencial, que está reservada solo para los pasillos espirituales primordiales del Grial. A medida que aumenta la distancia desde el punto de partida, la radiación directa se relaja en su presión y se vuelve más circular en los niveles individuales. Entonces sucede que surgen formas y figuras formadas por una radiación más débil y en una especie de similitud con lo formado arriba, siguen preimágenes más fuertes listas. Todo en la creación es siempre una manifestación de radiación que en los niveles individuales de arriba hacia abajo gradualmente se divide y se separa, se entrelaza y se vuelve a unir y se mezcla siempre más cuanto más lejos está del punto de partida en las alturas del Grial. Aunque mucho se repite en las etapas individuales de la creación, siempre se puede hablar de la unicidad completa de cada forma y cada criatura en su misión y tarea. En todo el tamaño de la parte primordial de la obra de la creación, es decir, tanto en la sección primordial como en la espiritual, es siempre el resplandor más puro de las formas. Sin embargo, este resplandor se convierte gradualmente cada vez más en un reflejo del más puro original tipo de radiación que se encuentra en la parte superior de la creación. Hasta todos los niveles donde la luz puede estar permanentemente anclada, que son todos los grados de tipo espiritual y puramente esencial, en todas partes está la base de la esencia más pura de la luz, de la cual todo lo demás surge de este despliegue. En la pureza de la luz está contenido la belleza incrustada de las formas en las que puede manifestarse la esencia de la base primordial de la radiación, a partir de la cual se forma esto o aquello. Y esta secuencia penetra aún más en los niveles de la obra posterior de la creación. La obra de la creación posterior se formó a partir de una parte de la radiación que se envió para formar una extensión para el desarrollo de la vida que no pudo resistir la fuerza de la luz que reside en la obra de la creación primordial. La afluencia de radiación donada para la construcción, aunque sea solo una subespecie comparada con las esferas de la obra original de la creación, lleva en sí fuerzas creadoras inimaginables para el hombre, de las que surge la pura y dura belleza de la acción esencial. Aquí en la Tierra, esta afluencia de radiación proporciona también la base para toda la creación de sirvientes de entidades y espíritus humanos. La pura emanación de luz era y debía ser parte permanente de toda vida en la Tierra para refrescar y vivificar todo con su proximidad. Debería haber sido así, pero como se puede ver hoy, la pureza de la radiación ahora solo se aplica a la acción real de lo esencial, es decir, a los eventos en el mundo natural, no a la creación del espíritu humano. La radiación que anima y sostiene el mundo natural permanece aquí para siempre, porque incluso aquí, en las materias distantes, la base de todas las formas y figuras es la radiación esencial que está tejida con suprema maestría por los sirvientes del Bahaya.
Sin embargo, el libre albedrío del espíritu humano interviene aquí en las materias. La volición humana a menudo pone en manos del tejido esencial una especie de radiación que luego debe ser guiada más lejos para convertirse en formas, incluso a costa de consecuencias desafortunadas. Hoy es lamentable que los humanos, al no comprender su papel, se erigen como un obstáculo para la mayor parte de la radiación que llega a la Tierra desde las partes luminosas de la obra de la creación. La especie espiritual humana que, como todo lo demás, se deja desarrollar en la gracia de Dios, en cohabitante confiado de la obra de la creación, está dotada por su esencia espiritual de la posibilidad de elegir libremente sus decisiones. Esta capacidad de decidir es en realidad la capacidad del espíritu de tejer hilos de radiación para enriquecer la obra de la creación con la singularidad que cada chispa espiritual lleva dentro. Bajo las condiciones de uso puro, fluyen grandes bendiciones de este tejido a todos los niveles de la obra posterior de la creación. Todo esto realmente solo se aplica si se reconoce y cumple el importante papel del espíritu humano. La radiación que una persona elige para tejer los eventos y formas subsiguientes puede, en su libre albedrío, ser armoniosa y en la pureza de la voluntad con la homogeneidad go-vibrante de las corrientes luminosas de radiación, o también puede estar distante de esta armonía, perturbando y obligando así a los sirvientes esenciales a tejer formas feas o francamente estorbantes que llevan dentro de sí la degradación de la radiación pura original dada al hombre por el Creador para su uso. De todas las voluntades y deseos del espíritu humano, siempre se forma la radiación que sigue corriendo a lo largo de sus caminos. O la voluntad en la cosa creatividad del espíritu es una contribución a la gran armonía de la obra de la creación, o por su desviación o incluso nublada bajeza actúa como una oposición a todo lo que es puro en la creación. La voluntad irradiada es recibida con alegría por el flujo armonioso de la luz y luego le devuelve al espíritu una bendición como un múltiplo de su voluntad pura irradiada, o es una respuesta a la presión opuesta de la mala voluntad que en el predominio de la radiación de la luz golpea el lugar que está marcado como un germen causante turbidez. Todo sucede en un ciclo de hilos del destino que actúa por sí mismo y altamente legal, que se pone en movimiento por la fuerza inicial de la radiación de Dios, que es la ley que determina las condiciones para todos los eventos en la creación. Nada puede mantenerse al margen y nada puede estar sin movimiento, porque el resplandor de Dios que se vierte en la creación lleva dentro de un impulso vivo de mover todas las formas para su bendita evolución. La radiación no se detiene ni por un momento. Es impulsada por un influjo constante de fuerza que obliga a toda la vida a avanzar en transformación. La radiación viviente, que lleva en sí misma la necesidad del movimiento de todas las formas, es en su efecto estimulante la base fundamental del desarrollo de toda vida en la creación y, por lo tanto, se aplica también al hombre. Ni siquiera una persona puede quedarse quieta
porque la fuerza superior de la radiación lo obliga a emitir radiación constantemente como resultado de su voluntad. La radiación está en él y alrededor de él. Le llega desde el exterior y también es transmitida simultáneamente por él a la creación circundante. El resplandor es así todo lo que el espíritu humano encuentra en la presión alentadora sobre los caminos del desarrollo desde su comienzo hasta la madurez, que luego le permite co-vibrar completamente en plena armonía con la omnipresente radiación de luz en la creación. Si profundizamos en el importante conocimiento de que todo es en realidad radiación, entonces nos daremos cuenta de que incluso la materia, a pesar de su densidad y pesadez, es nuevamente solo radiación. Este conocimiento, en su novedad para el mundo terrenal, trae una perspectiva que será aprovechada adecuadamente por los humanos en el futuro. La materia no es materia impenetrable, sino radiación que fue combinada por sirvientes esenciales de partículas individuales de tipos más finos de radiación, hasta que se permitió que se formara una capa de radiación proporcionando soporte para la creación de la radiación material gruesa del universo. Todo aquello con lo que se teja la base de la materia y la vida que se encuentra en la materia es resultado de la unión de radiaciones individuales que, al agruparse, se vuelven más densas y menos vivas que el flujo superior de radiación en las regiones de los mundos sutil y espiritual, que en su refrescante claridad y ligereza se encuentra con la radiación más engorrosa de la materia gruesa. La materia misma, de la que se originan los átomos, los elementos, el planeta, la naturaleza y el cuerpo terrenal del hombre, así como todos los demás cuerpos de los animales y las plantas, no son, por tanto, más que una radiación combinada en la que no sólo el flujo exterior, terrenal y visible tiene lugar la vida, sino también los tipos superiores de radiaciones que juegan un papel fundamental en el desarrollo posterior. La radiación es guiada a través de la acción de los sirvientes esenciales de los alfares, quienes son los tejedores y formadores de eventos y formas externas que trabajan de manera más consistente. Sin embargo, los alfares no trabajan con su tejido directamente sobre su propia forma exterior de la materia, sino que siempre trabajan a través de etapas previas más finas que se encuentran como presagios definitorios antes de la propia radiación de la materia gruesa. Excepto por el propio control del cuerpo terrenal por la voluntad del hombre a través de su voluntad y esfuerzo, toda otra radiación a su alrededor permanece bajo el control de estos tejedores mencionados. Al formar preimágenes, una persona puede aprender a controlar la radiación de la materia más densa y, por lo tanto, ayudar a dar forma a los eventos. También puede gobernar su cuerpo en sentido puro con el ideal juvenil permanente que lleva dentro de sí como esencia espiritual. La confianza infantil gozosa que opera en la pura pureza de la confianza en sí mismo es el tejido más eficaz para el propio vigor de un cuerpo sano. Solo lejos con la incertidumbre y el miedo que todo lo aplasta, de los cuales solo se forman la salud y la enfermedad. El hombre, es decir, una criatura espiritual, debe establecerse en el resplandor de esta materia como una luz llameante llena de un valiente esfuerzo por la más alta nobleza.
Esta es también su tarea y a través del esfuerzo espiritual debe moldear siempre los movimientos y manifestaciones del cuerpo a la más alta nobleza con su voluntad de luz. En el plano más puro de radiación de la materia, el espíritu está conectado al cuerpo de una manera verdaderamente gobernante. Sin embargo, el cuerpo terrenal se vuelve tan propio que él es realmente consciente de sí mismo solo a través de los sentidos y los nervios del cuerpo. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que el cuerpo terrestre es solo una composición tejida de radiación que en su densidad es homogénea con el medio ambiente en el que se formó. Atado por la razón material, el hombre terrenal está limitado en su percepción consciente del significado superior de la vida terrenal. No se da cuenta de que todo el mundo de los niveles de la materia es solo un tipo de radiación que se entreteje mediante el tejido de sirvientes de entidades a partir de una multitud de hilos individuales de radiación. Por lo tanto, aunque una persona que piensa materialmente percibe el mundo de la materia como tangiblemente real, este mundo también es solo radiación. Sin embargo, la radiación de estas regiones es tan densa que fácilmente se vuelve cada vez menos permeable a su propia luz y, por lo tanto, aparece separada de otras partes más finas y permeables a la luz de la obra de la creación. Pero esto no cambia el hecho de que incluso el nivel más denso de la materia es radiación que gradualmente descendió en la división de partes más fuertes y luminosas desde las alturas aquí abajo, para servir aquí en un principio para la construcción de la materia de los mundos del universo. Todas las partes de la materia, es decir, partículas de quarks, átomos, moléculas y sus compuestos, todo esto es en realidad radiación siempre conectada a los bloques de construcción diversamente densos de las formas de vida terrestre. La esencia de esta radiación material es su enfriamiento, que siempre ocurre después de la conexión de partes dispares de una radiación separada de medio grado más fina. Por lo tanto, se puede decir que la base de todo material tangible se formó a partir de la imagen astral. Pero también, como ya se mencionó, incluso el material de las especies terrestres en sí mismos no es más que una radiación que tiene propiedades tales que, si son perceptibles por los sentidos terrestres, luego aparecen como formas de densidad impenetrable cuya variabilidad está condicionada por los efectos de eventos físicos y químicos. Además, todos los procesos químicos y físicos en la materia son nuevamente radiación que se manifiesta a través de los efectos mutuos de los tipos de materia entre sí. Entonces, todo es solo radiación. Es importante recordar esto porque de esto proviene mucho de lo que algún día será necesario para la verdadera construcción aquí en la Tierra. Todo lo que existe es radiación oscilando solo en diferentes grados de densidad. Entonces, si una persona se encuentra en esta radiación que fluye universalmente, no tiene que considerarse rodeada por estas radiaciones porque se forma una fuerza espiritual en él que, por su tipo, tiene la capacidad de gobernar estas radiaciones. Por su voluntad interior, el hombre puede y debe estar por encima de todos los demás tipos de radiación que están regidas por su acción esencial para sostenerse a sí mismo. Se le da a él para avanzar con facilidad
porque su mayor empoderamiento de pura voluntad gozosa se abre camino con sus rayos radiantes a través de todos los demás grados de radiación que componen el mundo circundante. La esencia espiritual le da a una persona la fuerza de la radiación más fuerte en este nivel de las materias, que en realidad también son radiación. Si un deseo permanente de tipo puro emana del interior espiritual de una persona, entonces esta radiación es entretejida por los sirvientes actuantes del tipo esencial en nuevas formas que luego esperan un paso adelante para la persona en forma de bendiciones en su viaje hacia la luz. La radiación del tipo confiado, puro e infantil une al hombre terrenal con las corrientes de la radiación de la gran armonía de la creación y lo hace gobernante sobre todos los demás grados de radiación del tipo más denso. Todo lo terrenal puede ser afectado por la radiación que conecta con el interior abierto de luz en el hombre. Esta radiación necesita ser debidamente aprendida por el espíritu humano para convertirse en alguien que es transportado por las fuerzas de las radiaciones superiores, que están constantemente a la mano, si las alcanza con la conciencia de su sagrada grandeza y magnificencia. Incluso aquí en la tierra, el espíritu puede, mediante su armonización, atraer corrientes de radiación desde las alturas más altas que luego penetran con su fuerza en los grados más densos de radiación de la materia para animarla, elevarla y curarla. Quien aprende a percibir el mundo que lo rodea como un conjunto de radiaciones que lo rodean, aunque tal vez esté oculto a la vista terrenal en formas materiales gruesas, adquirirá la esencia del verdadero dominio sobre la materia. La emanación de la voluntad interior del espíritu humano es el acto más poderoso que precede siempre a los pensamientos y a las manifestaciones materiales gruesas propias del cuerpo. La fuerza de la experiencia interior es un resplandor que realmente marca el camino con su fuerza y convicción en un asunto dado. La emanación de la voluntad interior forma pensamientos en el plano de la materia densa más fina. Solo eso es necesario para que una persona aprenda a controlar, iluminar los propios pensamientos con la fuerza de las propias convicciones. Es un paso importante que necesita ser captado por el hombre para que al dominar esta habilidad pueda gobernar sus pensamientos con la pureza de su espíritu. Cada vez que una persona percibe en sí misma un estado en el que los pensamientos que corren escapan de su control, deben sintonizarse con la conciencia de que estos pensamientos son radiaciones que desean llevar a una mayor luminosidad y claridad para que la bendición de la construcción creativa pueda fluir a través de ellos. Solo toma un momento y la radiación deseada desde el interior espiritual cambia inmediatamente el tipo de formas en los pensamientos. Es infantilmente simple. Esto se debe a que todo es precisamente la actuación de la radiación sobre la cual siempre prevalece una cierta fuerza que encuentra lo espiritual en el hombre. Es decir, bajo las condiciones de que el espíritu realmente use correctamente esta fuerza que va más allá, sintonizándose con la gran armonía de la obra de la creación, la radiación puede acercarse al hombre que también se hunde en su propia esencia material,
que absorbe esta maravillosa frescura de alta radiación desde las alturas y puede acercarse de inmediato a la curación en todo tipo de enfermedades. Esto se debe a que la enfermedad también es solo una radiación que ha atrapado en su nubosidad una parte de la etapa material de la nubosidad del espíritu. Esta radiación puede ser completamente disuelta y transformada de un tipo turbio a un tipo más brillante de radiación pacífica con la ayuda de la sintonía interna con la luz emitida por el amor de Dios que ayuda a la creación. A esto se añade una serie de corrientes de ayuda de radiaciones de Herfeline y quizás ella también se acerque a una persona que está realmente abierta internamente con su gran pureza y amor. Entonces es bastante simple si las personas aprenden a percibir la radiación fortalecedora destinada a iluminar un lugar determinado del cuerpo para la curación. Con ferviente apertura, limpia, confiando en la ayuda de Dios, puede llegar a esta tierra la radiación que, en el reflejo de su efecto primogenio primordial de la luz, provocará un milagro. Este milagro siempre tendrá su origen en la radiación que entra en el cuerpo para impregnarlo e iluminarlo. Sin embargo, para lograr esta transformación, el interior espiritual de una persona que desea lograr la iluminación en una enfermedad que en realidad solo se afera a la radiación nublada, debe abrirse en primer lugar. La radiación turbia puede ser causada por influencias internas o externas. La separación de la consonancia de la gran armonía de la creación por algo mezquino es el enturbimiento más común de la radiación en una de las nieblas del espíritu. Las debilidades y las inclinaciones a la bajeza provocan la separación de la radiación armónica en la creación. Esto provoca el marchitamiento y la deformación gradual de las formas, especialmente en los velos esenciales y mentales más finos que rodean el interior espiritual. En última instancia, tal desviación debe penetrar en la radiación del cuerpo terrenal y manifestarse como una apariencia física en descomposición que afecta la radiación y así vertiendo cada vez más la nobleza natural de la silueta y la luz de los ojos. Además, la adopción de algunas formas en la vida terrenal que a largo plazo provoca la adherencia de la radiación nublada es una posible razón para el desarrollo de la condición que la gente llama enfermedad. Sin embargo, cualquiera que sea el origen del enturbiamiento de la radiación sobre el cuerpo humano terrenal, esta radiación siempre puede ser cambiada por un influjo de fuerte radiación del tipo más puro que proviene de las alturas de la obra de la creación. Así que, de nuevo, hay un recordatorio de que todo es solo radiación. No hay separación de este mundo de los otros niveles de la obra de la creación, porque incluso este mundo de materia, que las personas de base material consideran que es el único mundo existente, también es solo radiación. La materia no es impenetrable, sino solo es hasta cierto punto un tipo compacto de radiación que lleva formas y eventos que se manifiestan a la percepción material de los sentidos de los hombres como si no hubiera nada más. En efecto, en este plano de radiación de las formas materiales al que también pertenece el cuerpo humano, todo tipo de radiaciones superiores, muy diversas, que atraviesan esta materia la penetran permanentemente,
la animan y la protegen de la descomposición que se producirá sin la conexión magnética de esa radiación superior de la obra de la creación. Esto, entre otras cosas, responde a la pregunta de muchos incrédulos de cómo sería posible cambiar la apariencia de las formas de este mundo a una apariencia más noble. La respuesta es obvia, pues este cambio, además de la curación de la enfermedad, consiste en el uso de la sencilla clave de la radiación. Cuanto mayor sea la afluencia de esa radiación primordial desde las alturas de la creación hacia estos lugares, más rápido y más profundamente, incluso la materia de este universo puede cambiar en su radiación. Permitir la entrada de radiación superior está enteramente en manos del espíritu humano anclado en la tierra, en su cuerpo terrenal. En particular, la radiación del espíritu femenino tiene una gran fuerza para cambiar este mundo a mejor, porque lleva más de lo espiritualmente esencial, que se abre con mayor facilidad a la radiación superior en la obra de la creación. Así, la radiación pura primordial que fluye desde el grial hacia toda la creación se puede hilar en la más pura sintonización sagrada. Todo esto es posible y se cumplirá en cuanto haya suficientes esfuerzos conscientes de las personas hacia la luz en la tierra. Esto, entre otras cosas, conducirá a muchas curaciones que de otro modo serían impensables hace algún tiempo. Lo que todavía es increíble hoy y se considera un milagro en su singularidad se convertirá en un hecho natural en un futuro próximo, una vez que se haya cerrado la brecha entre el mundo material y los otros niveles de la creación. Conducirá a la experiencia del mayor agradecimiento y alegría de muchos que podrán ser tocados en la corriente sanadora en su apertura a la luz. De la vida de la humanidad terrenal que será preservada después de la acción purificadora cercana de la radiación del rayo de Parsifal, desaparecerán todas las enfermedades que aquejan hoy a la humanidad como enfermedades incurables. Esto será posible precisamente porque el cuerpo es una forma de radiación que lleva en sí la base para la fuerte atracción del ideal de salud si se abre a corrientes de luz radiante. Esta luz brillante es en realidad una parte nutritiva integral que trae salud y frescura. El cuerpo no solo se nutre de los alimentos, sino que también necesita la radiación que estos alimentos contienen, aunque puede parecer que el origen de la energía es solo una fuente de tipos de energía terrenales y varias sustancias necesarias. Con estas energías nutrientes y mucho más en la comida, al final es nuevamente solo una composición de radiación que ingresa al cuerpo, donde se combina con otra radiación y crea un estímulo para la armonía de la radiación general o, por el contrario, cancela y debilita esta armonía exactamente en consecuencia, cuán inapropiadamente se eligió la comida. A largo plazo, la radiación de los alimentos también puede causar parálisis de la radiación externa del cuerpo, que de otro modo sería saludable. Cualquiera que sea el origen del estado de fluctuación de la radiación o también la adherencia del tipo de radiación turbia, es posible devolverla aún mejor en cualquier estado, porque todo en la creación está dispuesto para esto, en el apoyo amoroso de Dios, de la radiación que todo lo cura. A cambiar la radiación del espíritu en una persona a la armonía, toda la confusión
que lo rodea puede curarse. Si las personas entienden esto correctamente, entonces el conocimiento de la radiación, que es la esencia de todo, se convertirá en su mejor arma para superar todas las dificultades, porque se darán cuenta de la clave para cambiar para mejor, está en ello mismo y en su actitud hacia la buena voluntad de lo que abarca todo. La voluntad es la radiación que, imbuida de la fuerza del espíritu, gobierna todas las demás radiaciones aquí en la obra posterior de la creación. Por lo tanto, si una persona quiere poner en movimiento las fuerzas de irradiar bondad y bendiciones en su vida, entonces este cambio consiste en su conversión interior a la bondad. Ya enfocándose completamente en la bondad y la armonía que trata de irradiar en todas las circunstancias a través de sus sentimientos, pensamientos y acciones hacia toda otra vida, inmediatamente toda la radiación luminosa que lo rodea se une a él y lo lleva gradualmente más y más fuertemente hacia arriba a los niveles luminosos del hogar espiritual. En esto, para él, se contiene automáticamente la experiencia de una alegría y una felicidad cada vez más fuerte a medida que se acerca a la fuente de toda radiación en la creación. Está cada vez más cerca del resplandor más brillante y vivificante de la fuente divina que mora aquí en la obra de la creación, en su cumbre misma, el Grial. Rodeado de radiación de tipo sagrado, y ya puede vivir plenamente espiritualmente aquí en la tierra, aunque todavía está temporalmente rodeado por la radiación de un tipo de cuerpo más denso. El espíritu, sin embargo, ya es plenamente libre en sí mismo, y la felicidad que lo llena se derrama en todos los momentos de sus días terrenales. Invadido por el resplandor de la bienaventuranza, irradia felicidad fuera de sí mismo, y las personas y la naturaleza que lo rodean lo reconocen en su nobleza como portador de una valiosa madurez espiritual. Así, ya aquí en la tierra puede estar conectado con muchas corrientes que lo rodean y permean sus brumas, como el fluir de la proximidad de la santa bendición de la gracia de Dios. Todo esto es realmente accesible a todo hombre si acepta en su conciencia del conocimiento de que el resplandor de la bondad y la alegría pura es tanto más fuerte cuanto más su espíritu puede manifestarse en confirmación de lo que está conectado a la gran armonía de la obra de la creación y que vive en armonía con la voluntad de Dios en su más puro resplandor.